Posiblemente muchos de nosotros podemos sentirnos muy identificados con el profeta Jonás. Quizás por las circunstancias que estamos enfrentando en nuestra vida que nos tienen molestos o enojados. Quizás ese enojo ya está afectando nuestras relaciones familiares, nuestro matrimonio, nuestra salud física, salud mental, nuestra relación con el Señor. Cuando uno está enojado, uno se siente molesto, se siente frustrado. Es por eso que la pregunta de Dios, esa que le hizo a Jonás, nos debe hacer reflexionar. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Será que ese enojo que mantenemos en nuestra vida verdaderamente tiene una causa justificada? Sobre todo, ¿será que es la actitud correcta que debemos tener hacia Dios? Tenemos que reconocer que Jonás no estaba enojado contra las personas de Nínive, sino que Jonás estaba enojado contra Dios. Te invito a que lo leas. Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 4. Eso posiblemente es lo que está afectando hoy nuestra vida. Eso es lo que no nos deja experimentar el gozo, la paz, las bendiciones de Dios. Posiblemente en nuestro corazón estamos molestos por lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestra vida, o por lo que está permitiendo. Vamos a ver en la historia de Jonás cuáles fueron las causas por las que estaba él tan enojado. ¿Por qué Jonás estaba tan enfadado, tan frustrado? En esta lección podemos comparar el enfado, el enojo de Jonás con lo que nos sucede a nosotros también. Con esta reflexión podemos ver si estamos haciendo bien en enojarnos tanto. ¿Por qué estaba tan enojado Jonás? Esa es la pregunta. Lo puedes leer en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás estaba enojado porque los planes de Jonás eran diferentes a los de Dios. Jonás estaba en su tierra. Él era un profeta de Dios y seguramente jamás tuvo en mente salir de Israel para predicarles a los enemigos de su nación. En sus planes seguramente nunca estuvo llevarles un mensaje de Dios, el Dios de Israel, y además un mensaje a los asirios. Nínive era la capital de Asiria. Pero Dios cambia los planes a Jonás. Quizás muchos de nosotros, al igual que Jonás, estamos enfadados, enojados, molestos o hasta resentidos con el Señor. Estamos de esta manera porque el Señor ha cambiado los planes que teníamos para nuestra vida. Quizás nosotros ya habíamos hecho planes, habíamos tomado decisiones, pero Dios tenía otro plan diferente para nosotros. De hecho, este año 2020 es una muestra de cómo Dios puede cambiar los planes de cada uno de nosotros. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto porque los planes de Dios eran diferentes a los nuestros? La palabra de Dios nos declara que no. En lugar de enojarnos o resentirnos con Dios, lo que tenemos que hacer es confiar que los planes y los pensamientos de Dios siempre son para nuestro bien. Te invito a que leas Jeremías capítulo 29, versículo 11. Aunque no lo comprendamos, tenemos que estar seguros que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. ¿Por qué estaba tan enojado Jonás? En primer lugar, por los planes de Jonás. Había hecho sus planes y Dios viene y le da la vuelta a la tortilla, le da la vuelta a la situación. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son vuestros caminos. Los planes de Jonás eran diferentes a los de Dios. Y muchas veces el Señor no permite que lleguen cosas a nuestra vida porque nuestros planes, nuestros pensamientos no están alineados a su voluntad. ¿Por qué estaba tan enojado Jonás? Segundo punto, porque Dios hizo que las circunstancias obligaran a Jonás a hacer su voluntad. Jonás huyó de la presencia de Dios y salió rumbo a Tarsis. Pero si tú analizas la historia, el Señor manda una gran tempestad y manda un gran pez. ¿Y a dónde terminó yendo Jonás? A Nínive.
Esto nos enseña una verdad espiritual. No le podemos ganar a Dios. ¿Cuántas puertas vamos a esperar que se cierren? ¿Contra cuántas paredes vamos a tener que chocar, estrellarnos para reconocer que Dios no hará nuestra voluntad, sino que nosotros tenemos que rendirnos a su voluntad? Dejemos ya de luchar, de tratar de ir en contra de la voluntad de Dios. En lugar de enojarnos, ¿por qué mejor no aprendemos a decir como Jesús, que se haga tu voluntad? ¿Por qué se enojó tanto Jonás? Porque Dios hizo que las circunstancias obligaran a éste a hacer su voluntad. Tercer punto, ¿por qué se enojó tanto Jonás? Porque Dios trató con misericordia ¿a quién? A sus enemigos. Jonás capítulo 4, versos 2 y 3. Es uno de los motivos más grandes del enojo de Jonás. Pero no contra estos enemigos, contra Dios, contra el Señor. Estaba enojado de que el Señor tuviera misericordia de los ninivitas cuando ellos se arrepintieron. Jonás quería que sus enemigos fueran destruidos, no que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ganas o queremos que Dios destruya a nuestros enemigos? Y Dios nos da un toque de atención y nos dice: ten misericordia de ellos. Y tú te preguntas, ¿pero cómo puedo tener misericordia de los que me persiguen, de los que me maldicen, de los que hablan mal contra mí? Muchos de nosotros estamos al igual que Jonás, enojados, amargados, porque el Señor ha tenido misericordia de las personas que nos desagradan, de las que nos han dañado, de las que nos han ofendido. Muchos de nosotros queremos ver a personas derrotadas, pobres, enfermas, personas que murmuran contra nosotros, personas que echan abajo nuestro testimonio. Queremos, por supuesto, verlas derrotadas, que el Señor las destruya. Pero el Señor derrama misericordia sobre sus vidas. Nosotros quisiéramos que Dios obrara como nosotros, pero en lugar de enojarnos, ¿por qué no aprendemos nosotros a ser como Él? En lugar de querer ver destruidos y derrotados a nuestros enemigos, ¿por qué mejor no aprendemos a bendecirlos, a perdonarlos, a amarlos como Dios? Esa es la diferencia entre nosotros y Jesús. De hecho, tuvo un momento Jesús con 2 discípulos, los hijos del trueno. Salieron de una aldea de Samaria y estos 2 hermanos dijeron: Señor, ¿quieres que clamemos a lo alto y que descienda fuego y consuma esta aldea? Estos 2 hermanos querían ver destruida esa aldea. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y Jesús, una vez más, muestra misericordia. ¿Por qué Jonás se enojó tanto? Porque Dios trató con misericordia a sus enemigos. ¿Por qué Jonás se enojó tanto? Porque las cosas que Dios ha quitado en nuestra vida, a veces queremos que Él las mantenga. ¿Me explico? Hay cosas en nuestra vida que son malas y el Señor las quiere quitar y el Señor las quita y aún así nos enojamos con Él. Jonás se enojó mucho porque Dios le quitó la calabacera que lo protegía del sol, pero se la quitó para hacerle entender el valor que tenían las personas de Nínive para Dios, para ablandar el corazón endurecido de Jonás. Muchos de nosotros vivimos enojados por lo que Dios ha permitido que perdamos, pero tenemos que comprender que nuestro Dios utiliza esas pérdidas para quitarnos junto con ello el corazón de piedra que muchos tenemos y poner en nosotros un corazón blando. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Es un pasaje también muy conocido y que en muchas ocasiones se nos ha compartido. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. No debemos llenarnos de enojo por las cosas que Dios quita de nuestra vida. Debemos aceptar su voluntad con fe para tener la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Como ya lo vimos por medio de la palabra, no hacemos bien en enojarnos.
Lo que tenemos que hacer es confiar de todo corazón que el Señor hará realidad en nuestra vida. Lo que Romanos, por ejemplo, capítulo 8, verso 28 nos enseña. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará a bien. Estos son 4 puntos de por qué Jonás se enojó con Dios. Por las cosas que Dios ha quitado de su vida. Porque Dios trató con misericordia a sus enemigos. Porque Dios hizo que las circunstancias obligaran a Jonás a hacer su voluntad. Y porque los planes de Jonás eran diferentes a los de Dios. Pero la cosa no termina aquí. ¿Qué podemos aprender con los errores de Jonás? Asiria era una de las naciones enemigas del pueblo de Israel. Nínive era su capital. Estos eran los enemigos más grandes de Israel. Uno podría pensar, bueno, yo creo que te equivocas, yo creo que los enemigos más grandes fueron los filisteos o los amalecitas. Te invito a que leas el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 19. Primer error que cometió Jonás. Cuando Dios te habla, no huyas, porque huir es peligroso. Cuando Dios nos habla, es claro, y muchas veces detallista. Además es personal. Dios no habla en forma incierta. ¿Por qué te digo esto? Porque empieza así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Relación personal. Dios habla claro. Y además con detalles. En este caso dio la dirección y el mensaje. Y hay una gran diferencia entre la respuesta de Jonás y la de Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 4, Génesis capítulo 22. Mas en vez de ir Jonás para Nínive, se rebeló y huyó a Tarsis. En esa época era una ciudad poderosa, rica. Hay una diferencia entre Abraham y Jonás. Abraham escucha el mensaje de Dios y obedece, no pone pegas. Jonás, ¿qué hace cuando escucha el mensaje de Dios? Huye. Cuando Dios habla, huir es peligroso. Jonás estaba viviendo una crisis. Y hay crisis que llegan a nuestra vida. Jonás tuvo crisis de oración en su vida. Lo que puede acontecer cuando no oramos. Puede que nos enfriemos, puede que contristemos al Espíritu Santo. Eso es lo que puede acontecer cuando uno deja de orar. Para Pablo orar no era una opción, sino una cuestión vital, de vida o muerte. Por eso nos recuerda en diferentes pasajes, orar sin cesar. Lo puedes leer en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 12, verso 12. Constantes en la oración. Efesios, capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y Mateo, capítulo 4, verso 4. Jesús tenía una disciplina rígida de oración. Comenzó su ministerio orando, ayunando. Murió en la cruz hablando con el Padre, clamando a Él. Jonás sufrió una crisis de oración. Porque si realmente tuviera una relación personal con el Padre diaria en oración, no se hubiera levantado, no hubiera huido. No tuviera rencor contra sus enemigos. Si tuviera una relación personal con el Padre, el Señor le hubiera revelado muchas cosas. Sobre todo, amor, que eso es lo que le faltaba a Jonás, ya que quería ver destruida Nínive. ¿Qué podemos aprender de los errores de Jonás? Qué importante es la oración. La iglesia primitiva vivió en una atmósfera de oración. Hechos capítulo 2, verso 42. Consecuencias por no orar. En vez de responder a Dios, heme aquí,
nos levantamos para huir. Decimos con palabras o actitudes, no cuentes conmigo. Eso es lo que estaba diciendo Jonás a Dios. Perdemos el sentido de dirección y subimos al barco errado. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse, lejos de la presencia de Jehová. Error de Jonás, pensaba que Dios solo estaba en Israel, en Jerusalén, pero no sabía que Dios está en todas partes. Pensaba que en Tarsis no iba a tener a Dios. Pensaba que podía huir de su presencia, como Adán y Eva. Pensaban que se podían esconder de Dios. Consecuencias por no orar. Huir de las responsabilidades es huir de Dios. Dejamos de ser agentes de bendición para ser causa de sufrimiento. La desobediencia de Jonás causó intranquilidad en el barco, furia en la naturaleza. Causó grande perjuicio. Y además el barco no era de Jonás. Dice la palabra que los marineros, los que estaban a bordo, echaban al agua la carga que el barco llevaba. Por desobedecer, terceras personas pueden verse afectadas. La ausencia de oración nos hace indiferentes, insensibles a las necesidades ajenas. Los marineros llenos de miedo clamaban. Jonás había decidido dormir. Es cuando algunos ignoran lo que está aconteciendo en su familia, en el trabajo, en la iglesia, diciendo en sus corazones, no tengo nada que ver con eso. Jonás estaba enojado, y eso es síntoma de indiferencia. Cuando no oramos, no valoramos nuestra vida, no valoramos la vida de los demás. ¿Qué sucede? Despiertan a Jonás, y Jonás sabe por qué viene todo esto. Y Jonás dice, tomadme y echadme al mar. Parecía una obra de sacrificio, pero no estaba en la voluntad de Dios. Prefirió morir antes que cumplir. Uno puede pensar, Jonás, qué bueno, ¿verdad? Echarme al mar y ya verás cómo esto se va a tranquilizar. ¡Guau! ¡Qué sacrificio! No. Prefería morir a hacer la voluntad de Dios. Cuando no oramos, nuestra vida se convierte en una contradicción. Cuando interrogaron a Jonás, él dijo, temo a Jehová, Dios de los cielos. Ausencia de oración, hacer decir una cosa y vivir otra. La apariencia de piedad es el resultado de no orar con devoción, y eso es lo que le pasó a Jonás. ¿Qué acontece en nuestra vida cuando no oramos? Pues que llegan estas situaciones. Jonás oró cuando la única salida era orar. ¿Cuál era la salida dentro de un gran pez? ¿Morir ahí? ¿Por los gases, por los ácidos que desprendía el interior de ese gran pez? Invoqué en mi angustia a Jehová, desde el seno del Seol clamé. Para orar no espere a estar en grandes dificultades. Siempre acudimos a Dios en oración cuando las cosas van mal. La oración sincera hace que Dios te saque del vientre del pez. Y cuando oramos con sinceridad, alejados de toda arrogancia, Dios vuelve a hablar con nosotros, dándonos esa segunda oportunidad. La falta de oración crea soberbia, oscuridad, y el resultado de todo lo que nos acontece depende de cuánto llevamos en serio nuestra vida de oración. Por eso la conclusión de esta segunda parte de la reflexión de Jonás es, si algo malo te está aconteciendo, es probable que sea por falta de oración. No te canses de clamar a Dios, no te canses de buscar a Dios en oración. Hazlo cada día. Y verás cómo cambia tu situación en tu vida. Es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios. No lo dejes para mañana. Ora al Señor cada día. Escudriña su palabra. Jonás, lo creas o no, hoy nos da varias lecciones. ¿Qué haremos nosotros? La respuesta depende de ti y de mí.